del sistema inmunitario. Ya vamos a hablar del sistema inmune, ¿correcto? Y de la patología que tiene este sistema. Una de las características más importantes del sistema inmune es el reconocimiento de lo propio frente a lo extraño. Es decir, esta capacidad se conoce con el nombre de tolerancia. Nuestro sistema inmune tiene una serie de repertorios celulares que no solamente son anticuerpos y células, sino además distintos otros componentes cuya principal función es protegernos a nosotros de los agentes externos, que sean virales, bacteriales, parasitarios, lo que fuera. Entonces, reconocer lo propio frente a lo extraño es fundamental. Entonces, a veces nuestro sistema inmune puede actuar por diversas alteraciones que tiene y puede actuar por defecto o por exceso, alterándose esta tolerancia y apareciendo una serie de patologías que se llaman las de autoinmunidad, inmunodeficiencia o hipersensibilidad. Justamente estos tres puntos son los que vamos a tocar el día de hoy. Entonces, tenemos que nuestra respuesta inmunitaria puede actuar de manera excesiva, puede actuar de manera insuficiente o puede actuar de manera inadecuada. La primera de ellas, la respuesta inmunitaria excesiva, es que frente a un estímulo pequeño, un estímulo que no debería producirnos mayor alteración, nuestro sistema inmune actúa de manera descontrolada. Y esto se llama, por ejemplo, en los casos de alergia, como ustedes lo conocen, pero el nombre correcto es reacción de hipersensibilidad. Entonces, la alergia es una reacción de hipersensibilidad, cuando nuestra respuesta inmune se dirige contra elementos que no deberían considerarse extraños, o si se consideran extraños son muy inocuos. ¿Quién no ha comido, por ejemplo, chocolates, fresas, naranjas, o ha utilizado algún medicamento como la penicilina, ¿no? El metamizol, y no nos ha producido daños? Sin embargo, hay personas que responden de manera exagerada, y esta respuesta es la reacción de hipersensibilidad. La sustancia que va a generar esta reacción se llama alergeno, y la respuesta es la hipersensibilidad, la alergia o la anafilaxia, que viene a ser el caso ya más exagerado, más exacerbado de esa reacción, ¿no? Entonces, la anafilaxia es una forma grave de hipersensibilidad que incluso puede llegar a ser mortal, ¿no? En algunos casos. Por ejemplo, la alergia al maní produce una reacción anafiláctica muy severa en las personas que lo tienen. Entonces, la hipersensibilidad es esa reacción inmunológica exacerbada, y el requisito para que haya un cuadro de hipersensibilidad es que el individuo haya sido predispuesto, previamente sensibilizado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hacemos una historia clínica a un paciente y le preguntamos, le han puesto penicilina, ha hecho una reacción adentro de un medicamento, utilizó este medicamento en algún momento, y él nos dice, sí, lo utilicé, no es para que nosotros nos sintamos tranquilos, sino que hay que tener cuidado que ese paciente ya ha tenido contacto con esta sustancia y puede haber hecho un cuadro de hipersensibilidad. Entonces, a tener cuidado, por eso que nosotros preguntamos, ¿correcto? Entonces, la reacción tiene que darse en un individuo previamente sensibilizado. Aquí, por ejemplo, ustedes ven unas imágenes de algunos pacientes que tienen esta respuesta desproporcionada de hipersensibilidad. Por ejemplo, aquí el paciente ha estado, ¿no?, en contacto, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ha tenido una picadura de algún insecto, ¿no? Y ha hecho una reacción exagerada en la cara. Acá ha tenido contacto con el níquel, ¿no? Acá, por ejemplo, con el látex de los guantes. Acá ha tenido una reacción al polen, que nosotros podemos tocar alguna planta y no vamos a tener una reacción exagerada, o puede tener un rash cutáneo de algún medicamento. Entonces, son reacciones exageradas. Estas reacciones de hipersensibilidad se van a clasificar en 4 tipos. El tipo 1, que es el más conocido, es el que nosotros llamamos normalmente alergia, ¿no? O anafilaxia. El tipo 2, que son las citotóxicas. El tipo 3, que es de los complejos
está mediada por células. Aquí hay un cuadrito comparativo entre los 4 tipos de reacciones de hipersensibilidad. La primera reacción de hipersensibilidad, la tipo 1, tiene que tener un reactante específico que es la inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E va a entrar en contacto con células mastocitos que están en las inmediaciones de los vasos y se va a activar un proceso de degranulación que va a permitir la salida de elementos dentro de los mastocitos que se van a liberar directamente al torrente sanguíneo, produciendo cuadros clásicos de alergia, como la rinitis alérgica. No sé si alguien tiene rinitis aquí. El asma, que es mucho más conocido, ¿no? Cualquiera de estos casos de alergia es una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Y la tipo 2, miren acá, el reactante inmune cambia. Puede ser una inmunoglobulina de tipo G y el antígeno se va a encontrar en la superficie de la célula o en la matriz de la célula, principalmente células de tipo sanguíneas, que se van a producir una reacción en la cual la célula natural killer y el complemento la va a terminar destruyendo, produciendo, por ejemplo, alergias a algunos medicamentos como la penicilina. El tipo 3 también está mediado por el reactante, que es la inmunoglobulina G, pero aquí en el tipo 3, esta inmunoglobulina unida al antígeno va a formar un complejo antígeno-anticuerpo que va a llegar a los tejidos y va a producir, aparte de la reacción, un proceso inflamatorio en los tejidos, produciendo destrucción de los tejidos, ¿no? Y el tipo 4, que miren, el reactante de fase aguda, en este caso van a ser los linfocitos T, TH1, TH2, que o bien van a aislar al agente extraño, produciéndose los famosos granulomas, o bien lo va a destruir, produciendo necrosis del tejido. Entonces, son los 4 tipos de hipersensibilidad que vamos a hablar hoy día. Empezando con la tipo 1. La hipersensibilidad tipo 1 es la reacción alérgica no provocada por la reexposición, porque ya hemos dicho que tiene que tener una primera exposición al alergeno. Entonces, una reexposición a un determinado tipo de alergeno. Esta reacción es específica para un alergeno. Si lo exponemos a otro alergeno, no. ¿Correcto? En la hipersensibilidad tipo 1 son las células plasmáticas las que van a liberar la inmunoglobulina E, pero de forma descontrolada. Todos liberamos inmunoglobulina E, pero mantenemos un límite de esta inmunoglobulina E por debajo de 100 unidades por mililitro. En las personas que tienen estos cuadros de hipersensibilidad liberan cantidades enormes, las cuales van a sensibilizar a receptores que se encuentran en la superficie de los mastocitos y de los basófilos que viven en las inmediaciones de los vasos sanguíneos. Y estas células sensibilizadas van a quedarse así hasta la segunda exposición con el mismo alergeno, en el cual entonces comienza el proceso de degranulación, ¿no? Entonces, acá tenemos un esquema para que ustedes lo puedan ver. Aquí tengo mi macrófago, ha entrado en contacto con fragmentos del alergeno, lo presenta a los linfocitos T y se va a producir grandes cantidades de interleucina 4 que van a estimular a que mis linfocitos B se transformen en células plasmáticas que produzcan grandes cantidades de inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E es específica para este alergeno y va a sensibilizar a las células que son los mastocitos principalmente y va a quedar en un estado latente ahí, porque esto es la primera exposición que se tiene. En una segunda exposición, este proceso ingresa el alergeno y entra en contacto con esta inmunoglobulina E de esta célula sensibilizada y todos estos gránulos que están preformados dentro de la célula van a comenzar a movilizarse hacia la cercanía de la membrana de la célula, van a unirse a esta y van a comenzar a liberar su contenido. Este proceso se llama degranulación y va a liberar histaminas, leucotrienos y otros mediadores que van a tener un efecto rápido. ¿Por qué? Porque dijimos que estos mastocitos están en las inmediaciones de los vasos. Por eso su efecto es casi inmediato.
Es en los primeros 30 minutos que se produce esto. ¿Qué va a producir? Va a producir edema de las mucosas con mayor permeabilidad capilar. Va a producir broncoconstricción. Imagínense un bronquio que se edematiza, que encima el bronquio se cierra, que se produce mayor cantidad de secreciones bronquiales, pulmonares, nasales, gástricas, entre otros. Entonces, el paciente va a comenzar a sentir que se ahoga, que tiene dificultad para respirar, porque todas las mucosas comienzan a edematizarse en este proceso de hipersensibilidad. ¿Correcto? Muy bien. ¿Quién puede ser el alergeno? Cualquier sustancia. ¿Cómo puede ingresar? De diversas maneras. Por ejemplo, los cuadros que dan un cuadro de anafilaxia pueden ingresar como drogas, que pueden ser de manera intravenosa o también de forma oral. Pueden haber venenos, por ejemplo, que pueden ingresar. O aquí está el maní, que les digo que es un agente que puede producir un cuadro de anafilaxia severa. ¿Qué va a producir en el paciente? Edema, incremento de la permeabilidad capilar, oclusión traqueal por broncoconstricción, colapso circulatorio y muerte del paciente. Otros alergenos pueden ingresar, por ejemplo, a través de insectos, ¿no? Picaduras de insectos que pueden producir cuadros de urticaria, o sea, de una alergia, de una hipersensibilidad en la piel, y la manera que ingresaron fue de manera subcutánea. Por lo tanto, tendrá síntomas locales en la zona donde ingresó el alergeno. Tenemos, por ejemplo, el polen o el polvo de las heces de los ácaros que puede entrar a través de la vía inhalatoria y producir cuadro de rinitis alérgica, produciendo gran cantidad de secreciones nasales, congestión, estornudos en el paciente. El asma también se produce por los ácaros, ¿no? Principalmente por esta vía de inhalación, pero su principal efecto viene a ser a nivel bronquial, produciendo broncoconstricción, aumento del moco, inflamación. O también hay las alergias a alimentos, como por ejemplo la leche, el huevo, chocolate, cítrico, fresas, en fin, cualquiera de estas que ingresa por vía oral y también pueden producir un efecto localizado. Entonces el alergeno puede ser múltiple y la forma de ingreso pueden ser distintas. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Una vez que se reconoce el antígeno a través de la inmunoglobulina y del mastocito, se va a provocar, ¿qué cosa? Que aumente el calcio y aumente el AMP cíclico. Esto va a generar, ¿qué cosa? Que se produzca mayor cantidad de energía y se comience a, uno, ingresar más líquido, lo que va a producir tumefacción de estos gránulos internos que ya tienen mediadores preformados. Y dos, energía para la movilización de microtúbulos y microfilamentos que van a permitir que estos gránulos comiencen a desplazarse hacia la parte cercana a la membrana, de tal manera que se van a fusionar ambas membranas y se va a comenzar a liberar los mediadores preformados. Esta es la primera fase. Estos mediadores preformados, o sea, estos mediadores almacenados dentro de la célula, tienen histamina, heparina, enzimas proteolíticas que van a liberarse directamente al torrente sanguíneo. Pero aquí no termina todo, no es que se libera y pasó el proceso de alergia. Viene una segunda fase, que es la fase síntesis de novo. ¿Qué quiere decir esto? Que en un segundo caso, a través de la doble capa de lípidos que existe, se van a comenzar a formar nuevos mediadores derivados del ácido araquidónico que van a ser mucho más potentes y van a perpetuar este efecto de hipersensibilidad, ¿no? Entonces, la primera fase, los mediadores preformados, la histamina, la triptasa, la heparina, factores quimiotácticos que se liberan inmediatamente. Y la segunda fase, que es la que se forman nuevos mediadores, que se van a formar las prostaglandinas, los leucotrienos y el factor activador de plaquetas. Muy bien. Si son dos mediadores, o sea, dos tipos de mediadores que se liberan, nosotros vamos a tener que la hipersensibilidad tiene dos fases. La primera fase, que es la respuesta inicial y rápida, aparece entre los 5 a 30 minutos a partir de la reexposición al alergeno y que aparentemente cede a los 30 minutos. Digo, aparentemente cede, ¿por qué? Porque uno podría pensar que el paciente está mejor
porque viene la segunda fase, la fase retardada, que se establece a las 2 horas después, sin que tenga un nuevo contacto con el alergeno. Porque uno dice, uy, tomó el medicamento, hizo la alergia, no le doy, pero no necesitas volver a dar, porque este mecanismo está continuando y esta segunda etapa dura días y es mucho más intenso, ¿no? Entonces, los mediadores primarios de los mastocitos que inician esta respuesta rápida son los siguientes. El primero, la histamina, es el más potente que existe en esta fase. ¿Qué va a hacer la histamina? Va a producir contracción del músculo liso, entre ellos el músculo del bronquio, produciendo broncoconstricción. El paciente siente que comienza a faltarle la respiración. Aumento de la permeabilidad vascular, lo que va a producir edema. Por eso las pacientes que tienen estos cuadros de hipersensibilidad comienzan a edematizarse las mucosas, los labios, la zona de las mejillas, ¿no? Hay edema. Incremento de las secreciones de las glándulas, ya sean comienza secreción nasal, secreción bronquial, comienzan a toser y mueven secreciones. Vasodilatación, produciendo mayor edema, ¿no? Entonces, la histamina es fundamental en esta primera etapa. También hay otros factores como mediadores quimiotácticos que van a hacer reclutar células inflamatorias, principalmente eosinófilos, que tienen que ver con estos procesos alérgicos, y neutrófilos, ¿correcto? Comienzan a llegar células inflamatorias que van a generar mayor edema, mayor congestión. También se van a producir enzimas que van a destruir matrices celulares, como así, proteasas hidrolasas que van a actuar según la proteína precursora, destruyendo proteínas, ¿no?, para permitir la movilización de células. Y principalmente estos. Entonces, estos son los mediadores primarios, los primeros de la fase inicial. Pero en la segunda fase, en la fase retardada, que dijimos que empieza a partir de las 2 horas, sin una segunda exposición con el alergeno y que dura días, esta fase tiene mediadores mucho más potentes. Uno de ellos son los leucotrienos B4, que tienen un gran poder quimiotáctico para reclutar células inflamatorias. Aquí el reclutamiento va a ser mucho mayor, ¿no? Por ejemplo, miren aquí, los leucotrienos C4, D4 y E4, les he puesto acá, son 1000 veces más potentes que la histamina. Imagínense el poder de reclutamiento que tienen de células, la congestión que va a producir, el edema y la broncoconstricción. Entonces, esta fase es mucho más severa, ¿no? El paciente puede incluso fallecer en esta segunda fase, ¿no? También tenemos las prostaglandinas que van a producir intenso broncoespasmo, vasodilatación y secreción de moco, y el factor activador de plaquetas que va a producir agregación plaquetaria, liberación de histamina, broncoconstricción, vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Como ustedes ven, esas 4 funciones son básicas en estos mediadores lipídicos que tenemos. Y también tenemos citocinas que van a reclutar células inflamatorias, entre ellos el factor de necrosis tumoral, que es una potente citocina que va a producir, destrucción del tejido para que las células inflamatorias puedan llegar a la zona. Y aquí viene uno que es importante, las interleucinas, entre ellas la interleucina 4. Los factores estimuladores de colonias de los granulocitos y macrófagos y proteínas quimioatrayentes. De estas, las interleucinas son importantísimas y vamos a ver por qué. Acá hay un cuadrito de las interleucinas 1, 2, 3, 4, hay más, pero estas son las principales. Ustedes van a ver que las funciones de muchas de ellas se repiten. Por ejemplo, la interleucina 1 activa a los linfocitos T, ¿no? Y tienen que ver básicamente con la proliferación y diferenciación de los linfocitos T para que se transformen a células plasmáticas y liberen inmunoglobulinas. Si leemos acá la interleucina
y diferenciación de los linfocitos T y la proliferación de los linfocitos B y síntesis de inmunoglobulina. Casi tiene las mismas funciones. Si leo la interleucina 3, también está con funciones que tienen que ver con la producción de estas células mieloides y de los linfocitos. Pero si ustedes miran aquí, en la interleucina 4 hay una característica que no tienen otras, que es la diferenciación de los linfocitos T a linfocitos TH2. También interviene en el crecimiento y diferenciación de los linfocitos B y en la inducción de la síntesis de la inmunoglobulina E, que no tiene nada. Entonces, ¿cuál es la importancia de la interleucina 4? La diferenciación de los linfocitos T a linfocitos TH1, que genera una mayor inducción en la síntesis de inmunoglobulina. ¿Qué significa esto? Normalmente, cuando nosotros tenemos nuestras células, nuestros linfocitos T, hay un balance que se produce entre linfocitos TH1 y linfocitos TH2. Pero en los individuos predispuestos genéticamente, ellos van a tener grandes cantidades de interleucina 4, que van a generar un desbalance entre sus linfocitos TH1 y TH2 y van a producir de manera exagerada linfocitos TH2. ¿Esto qué hace? Que estos linfocitos TH2 generen células que van a producir de forma descontrolada inmunoglobulina E y van a sensibilizar las células, los mastocitos, las células basófilas, con esta inmunoglobulina para que reaccionen de manera exagerada frente a una segunda exposición. Entonces, es crucial que este cambio, que esta interleucina 4, cambia la producción de las inmunoglobulinas G, produciendo que nuestras células B comiencen a producir de manera descontrolada, exagerada, este tipo de inmunoglobulina. Por eso es la importancia de esta interleucina 4 en el desarrollo de este cuadro de hipersensibilidad, porque va a haber una sobreproducción de interleucina 4 y una sobreproducción de inmunoglobulina E en estas personas. Entonces, las personas que reaccionan a un cuadro de hipersensibilidad no son todos los individuos, son individuos predispuestos genéticamente a sufrir este cuadro de anafilaxia. Y estos individuos se llaman sujetos atópicos. Los sujetos atópicos se han estudiado y se han encontrado alelos del complejo mayor de histocompatibilidad, o sea, sustancias que permiten la presentación de los alergenos alteradas en ellos. Por ejemplo, acá les he puesto el A1B8 y el A3B7. Otros alelos de histocompatibilidad del complejo mayor que también no se encuentran en individuos normales, que son ya distintos, y cambios genéticos en los linfocitos TCD4 que regulan esta síntesis de inmunoglobulina E. Entonces, los pacientes que tienen este cuadro anafiláctico o de hipersensibilidad son sujetos atópicos que ya tienen estas alteraciones. Muy bien, los sujetos atópicos entonces van a tener grandes cantidades de inmunoglobulina E de manera exagerada. Normalmente el conteo para una persona normal es hasta 100 unidades, pero hay personas que tienen valores exagerados. Los pacientes que tienen rinitis alérgica, que se levantan, comienzan a estornudar todo el día, tienen cantidad de secreciones, tienen niveles por encima de 100, 200, 250. Las personas que tienen, por ejemplo, asma, tienen niveles exagerados por encima de 500 unidades por mililitro, o los que tienen eczemas atópicos, o sea, que hacen reacciones en la piel, por ejemplo, al contacto de alguna sustancia alérgica. Entonces, en todos ellos vamos a encontrar este patrón que tiene niveles exagerados de inmunoglobulina E. Muy bien, acá les he puesto que hay también individuos no atópicos que pueden hacer un cuadro o una reacción pseudoanafiláctica. ¿Qué significa esto? Yo no soy una persona atópica, yo no tengo de forma descontrolada inmunoglobulina E, pero hay determinados estímulos físicos o químicos que pueden generar que se produzca la degranulación del mastocito, sin ser esto un cuadro de hipersensibilidad.
¿Cómo así? Ustedes han escuchado, por ejemplo, algunas personas que consumen morfina, que es una droga. Estas personas pueden, de manera química, producir degranulación del mastocito. No es una persona anafiláctica, pero se puede producir una reacción pseudoanafiláctica que simule este proceso. Por ejemplo, las personas que han tenido contacto, por ejemplo, con el veneno de las abejas, pueden producirse este cuadro, ¿no? Pseudoanafiláctico. Y hay personas que se pueden desencadenar, por ejemplo, con la codeína, que antes se usaba en el jarabe para la tos, y algunas personas reaccionaban con un cuadro pseudoanafiláctico. Entonces ya no se utilizan esos medicamentos de manera indiscriminada, ¿no? Y hay otros mecanismos físicos, por ejemplo, como la luz solar en algunas personas, obviamente una luz solar muy exagerada, por ejemplo, una quemadura de primer grado, traumatismos severos, calor, frío, que pueden desencadenar. Muy bien, entonces, si yo les pregunto a ustedes cuáles son los cuadros que representan a la hipersensibilidad tipo 1, todos los cuadros de alergia que ustedes recuerden: la conjuntivitis alérgica, la rinitis alérgica, las alteraciones cutáneas que tienen que ver con alergia, como la urticaria, la dermatitis atópica, las alergias físicas que pueden haber, las alergias a medicamentos, las alergias a fármacos como la penicilina, los aires, la aspirina, las alergias a picaduras de insectos, las alergias al látex, ¿no?, que se encuentran en los guantes, y el cuadro de anafilaxia. O sea, todos los cuadros de alergia que ustedes recuerden están dentro de este cuadro de hipersensibilidad tipo 1. El ejemplo, bueno, esto no es el ejemplo, esta es la etapa todavía. Entonces hemos dicho que tenemos en esta fase de hipersensibilidad tipo 1 tres fases. La fase de sensibilización, que es el primer contacto, ¿no?, en el cual nuestra célula presenta, nuestro macrófago presenta el alergeno, nuestro linfocito TH1 se transforma en linfocito TH2, comienza a liberarse grandes cantidades de inmunoglobulina E, sensibiliza a nuestra célula. Esta célula sensibilizada queda en una fase de reposo, de activación, hasta que entra un segundo contacto con el alergeno, en donde nuestra célula se degranula rápidamente, libera este contenido directamente al torrente sanguíneo, produciendo los efectos que ya sabemos, tanto en los vasos sanguíneos, en las vías respiratorias y en las glándulas secretorias, produciendo ya las enfermedades como el asma o la anafilaxia. Entonces, el ejemplo de esta hipersensibilidad es un ejemplo clásico, el asma, ¿no? En el asma ocurre exactamente lo que hemos dicho. Hay un proceso de broncoconstricción, que es la respuesta inmediata a la entrada en contacto con el alergeno, y hay un efecto secundario, ¿no?, porque este proceso es continuo, que básicamente a nivel del bronquio de la pared se produce una infiltración celular con una respuesta tardía, mucha inflamación, secreción, broncoconstricción, que puede llevar a un remodelamiento de la arquitectura pulmonar en estos pacientes. Pero básicamente el asma es un cuadro de hipersensibilidad tipo 1. Muy bien, pasamos al cuadro de hipersensibilidad tipo 2. El cuadro de hipersensibilidad tipo 2 se llama citotóxica. ¿Por qué se llama citotóxica? Recuerden eso, porque va a haber destrucción de células. ¿Y qué células? Células que principalmente van a ser células sanguíneas, glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos. ¿Qué se produce aquí? Se va a producir inmunoglobulina ya no E, sino inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Y se va a dirigir contra las células. Pueden ser nuestras propias células que están marcadas con un alergeno, puede ser una proteína, puede ser un virus, puede ser un medicamento, puede ser una droga que se ha adherido a la superficie de las células, o pueden ser células no propias, como por ejemplo células trasplantadas o transfundidas, o también células marcadas con algún fármaco. Entonces, una vez que las inmunoglobulinas se dirigen contra estas células, se activa un ataque de las células natural killer que van a atacar a las células marcadas con esta inmunoglobulina y la van a destruir, produciendo básicamente destrucción de células sanguíneas, produciendo en la mayoría de estos casos hemólisis. El ejemplo es la eritroblastosis fetal o los cuadros de transfusiones
cuando no se sabía qué tipo sanguíneo era y se ponía un tipo erróneo, las células transfundidas, que no eran el tipo de sangre compatible con la persona, comienzan a destruirse. ¿Y por qué? Porque nuestro sistema inmuno la descubrió que no eran de nuestro propio organismo y la destruyó. Eso es la hipersensibilidad tipo 2. Y hay dos fases como se destruyen estas células. La primera fase es nuestra célula, que está marcada con el alergeno, y nuestra inmunoglobulina G la marca, comienza un ataque a través del sistema del complemento. ¿Y qué va a producirse con la célula? La célula va a comenzar a hacerse como pequeños poros en la superficie de la célula. Estos poros van a hacer que mi célula comience a hincharse y finalmente comience a destruirse los puentes de los lípidos hasta la célula totalmente lisada. Este proceso de lisis mediado por el complemento se ve en las células sanguíneas, llámense hematíes, plaquetas, glóbulos blancos. La otra forma en que actúa este cuadro de hipersensibilidad tipo 2 es que nuestra célula marcada con el alergeno y que la inmunoglobulina G la ha marcado, activa a las células natural killer y a otros tipos de células como neutrófilos que van a ir a destruir las células sanguíneas, produciendo un cuadro de citotoxicidad. Entonces, de dos formas va a destruir la célula que está marcada. Entonces, ¿cuáles son los cuadros que tienen que ver con un cuadro de hipersensibilidad tipo 2? La gran mayoría de ellas va a ser todas las que ustedes recuerden donde hay destrucción de células sanguíneas. Por ejemplo, una reacción a transfusión sanguínea. Se produce destrucción de las células que se han pasado por la transfusión. Las enfermedades hemolíticas del recién nacido, las anemias hemolíticas, la púrpura trombocitopénica, las leucopenias y otros cuadros ya, por ejemplo, como la anemia perniciosa, la trombocitopenia neonatal y otras enfermedades como el síndrome de Gaucher, en donde hay una enfermedad autoinmune que daña los pulmones, también los riñones, y otros cuadros de hipersensibilidad a fármacos como la penicilina. Acá ustedes dirán, pero esto no era un cuadro tipo 1. Sí, en el caso de la penicilina generalmente se adhiere a las células sanguíneas, produciéndose un cuadro de hipersensibilidad tipo 2. Así que lo menciono porque si no acá se pueden equivocar y pensar que es un cuadro tipo 1. ¿Correcto? O la trombocitopenia inducida por medicamentos. Entonces, todas las patologías que tienen que ver con destrucción de células sanguíneas tienen que ver con este cuadro de hipersensibilidad tipo 2. El ejemplo que les voy a poner era la eritroblastosis fetal. ¿Qué es esto? Una enfermedad feto-neonatal producida por la incompatibilidad sanguínea de la madre. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una madre que es RH negativa, es decir, que sus células no tienen una proteína, que es la proteína D. Su pareja es RH positivo y el fruto de su relación es un hijo RH positivo. Mientras este feto está dentro de la barrera placentaria de la mujer no tiene contacto con la sangre del niño. Normalmente, para que se produzca un cuadro de hipersensibilidad que hemos dicho, tiene que haber una sensibilización previa. Entonces, la mujer que tiene este hijo RH positivo va a entrar en contacto con la sangre del hijo en el momento del parto. Es el momento en el cual la madre se sensibiliza, entra en contacto con esta sangre y comienza a generar sus anticuerpos. Muy bien, entonces el primer hijo va a nacer sin ningún problema, pero el segundo hijo que tenga esta mujer va a permitir que ella, que ya tiene anticuerpos específicos, puedan pasar la placenta, destruir los glóbulos rojos de ese nuevo feto y producir esta enfermedad hemolítica de la ciencia. ¿Me dejo entender? Entonces, una mujer tiene que estar previamente sensibilizada. El primer embarazo no va a tener problemas, ¿correcto? Es a partir del segundo embarazo. Entonces, la mujer RH negativa, en el momento de entrar en contacto en el parto con la sangre del feto RH positivo, va a generar ahí anticuerpos.
¿correcto? Mientras más traumático sea el parto, mientras haya mayor contacto de sangre, mayor será la sensibilización de la mujer. Y en el segundo embarazo que tenga, estos anticuerpos pueden traspasar esta membrana feto-placentaria y comenzar a embolizar las células del niño, pudiendo producir incluso abortos prematurados, ¿correcto? En el niño. Entonces, ahora se utilizan técnicas para desensibilizar a la mujer justamente en el momento posterior al parto, para que este cuadro no ocurra, porque antes había mujeres que tenían pérdidas constantes de sus embarazos debido a esa enfermedad. Entonces, esta enfermedad recibe el nombre de eritroblastosis fetal cuando esta reacción de hipersensibilidad ataca al feto durante el embarazo, produciéndole daño, hemólisis, destrucción, o también se llama enfermedad hemolítica cuando el feto nace y en ese momento comienza el proceso de destrucción de sus células, de sus hemáticas, ¿correcto? Entonces, ese es un ejemplo típico de la hipersensibilidad tipo 2. Muy bien, el cuadro de hipersensibilidad tipo 3, llamamos a este la mediada por inmunocomplejos. ¿Qué significa esto? Que los antígenos se unen con los anticuerpos y en este caso no se van a destruir, sino más bien se van a quedar unidos, formando una estructura tridimensional, un inmunocomplejo que va a viajar y se va a acumular en los tejidos. Y entonces, en el momento en que se depositen los tejidos, nuestro sistema inmune va a tratar de destruirlo y adicionalmente va a destruir nuestros tejidos. Entonces, en la hipersensibilidad tipo 3 es un cuadro de hipersensibilidad, pero aquí hay destrucción, daño tisular. Es la característica de la hipersensibilidad tipo 3. ¿Cómo así? Normalmente, acá tenemos nuestro nuestro antígeno, nuestro anticuerpo, y normalmente nuestro macrófago tiene que encontrar a este alergeno y presentarlo. Pero aquí se ha formado una estructura tridimensional muy grande que el macrófago no puede fagocitar. Normalmente la función del macrófago es reconocer al agente extraño, bacteria, proteína, virus, lo que sea, hacer un fagolisosoma, ¿no? Fagocitarlo y destruirlo. Esa es la función normal que tiene nuestro macrófago. Pero ¿qué ocurre aquí? Nuestro macrófago reconoce al complejo antígeno-anticuerpo, pero no puede fagocitarlo, porque la estructura es muy grande. Entonces, ¿qué hace el macrófago? Hace una fagocitosis frustrada y el macrófago se destruye eliminando las enzimas lisosomales, destruyendo parte del complejo antígeno-anticuerpo, pero también destruyendo los tejidos. ¿Correcto? ¿Sí se entiende cómo destruye los tejidos? Entonces, aquí en esta hipersensibilidad tipo 3, ¿no? Se van a formar estos inmunocomplejos dentro de la circulación y se van a depositar en todos los tejidos, principalmente los tejidos que tengan vasos más pequeños, porque mientras el vaso sea más pequeño, o sea, la estructura sea capilar, ahí va a quedar atrapado este inmunocomplejo. Entonces, lo vamos a dividir en 3 fases. La primera fase es la formación de los complejos antígeno-anticuerpo en la circulación. La segunda fase es la de depósitos de los inmunocomplejos en los distintos tejidos. Y la tercera fase es la reacción inflamatoria en el tejido, ¿no? Donde se ha depositado. La primera fase, que es esta, ¿no? La primera fase de la formación de los complejos inmunes circulantes o in situ va a ser, aquí tenemos el antígeno. Ustedes se preguntarán, ¿y cuál es ese antígeno? Un medicamento, una droga, un virus, cualquier agente puede ser nuestro antígeno. Este antígeno que está en la circulación se une con nuestros anticuerpos y forma nuestro complejo antígeno-anticuerpo. ¿Correcto? Viaja a través de la circulación y se va a depositar en los tejidos. ¿De qué depende que se deposite en los tejidos? Del tamaño del complejo inmune.
del sistema mononuclear fagocítico, que lo pudo haber captado en algún sitio, en algún momento previo a que se deposite, de la carga eléctrica que tiene este complejo inmune, de la valencia del antígeno, de la estructura tridimensional y de los factores hemodinámicos. Pero hemos dicho que se va a depositar donde haya generalmente vasos más pequeños. Ustedes recuerdan los glomérulos y las estructuras que forman los glomérulos. En los glomérulos hay estructuras capilares muy pequeñitas. Entonces, uno de los sitios principales donde estos complejos inmunes se depositan son los glomérulos. Otro sitio donde tiene predilección son en las articulaciones y en la piel y las serosas. Entonces, piel, serosas, ¿no? Van glomérulos y articulaciones son los principales sitios por tener estructuras vasculares muy pequeñas. Entonces, la tercera fase es la reacción inflamatoria. Una vez que el antígeno anticuerpo se deposita en el tejido, va a producirse una activación del complemento. Se van a reclutar células inflamatorias, principalmente neutrófilos y macrófagos, que van a ir al sitio donde está el complejo a destruirlo. Se van a activar factores como el factor 12, ¿no? Y va a haber agregación plaquetaria para producir una mayor destrucción en la zona donde está afectado este complejo inmune. Entonces, el resultado de esta hipersensibilidad tipo 3 es que estos complejos inmunes van a activar una serie de factores que recluten células inflamatorias como neutrófilos y monocitos. También se va a activar el complemento que va a generar factores quimiotácticos que reclutan más células inflamatorias, cuadros de activación de aminas, agregación plaquetaria y activación del factor 12, lo cual va a llevar a producirse pequeños microtrombos, isquemia, y esto lleva a la necrosis del tejido. Sumado a esto, el reclutamiento de estas células inflamatorias que activan los macrófagos y que liberan enzimas lisosomales, que también aumenta la destrucción del tejido produciendo necrosis. Entonces, en la hipersensibilidad tipo 3 hay inflamación y necrosis del tejido. ¿Cuáles son las enfermedades que pertenecen a este grupo de hipersensibilidad tipo 3? Ya son enfermedades un poco más variadas. Aquí tenemos la enfermedad del suero, que es el ejemplo que ahorita les voy a hablar. Las vasculitis cutáneas, ¿no? Por ejemplo, asociadas a medicamentos que uno consume, se forma un complejo antígeno-anticuerpo, llega hasta los vasos sanguíneos y produce inflamación en los vasos que están siendo dañados, destruidos por toda esta reacción inflamatoria. El eritema nodoso, no sé si han escuchado de él, hay mujeres sobre todo que utilizan a veces anticonceptivos orales u otros medicamentos como sulfamidas y se producen en ellas a nivel de las pantorrillas unas lesiones redondas, dolorosas, ¿no? Que es justamente el eritema nodoso, por eso se llama así, dolorosísimo en las pantorrillas. ¿Y qué es? Que se han formado estos complejos antígeno-anticuerpo que se han depositado en este tejido produciendo una reacción inflamatoria. Las personas que tienen lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, poliarteritis y todas las patologías que tienen que ver con la glomerulonefritis. Las glomerulonefritis son patologías en las cuales hay daño de los glomérulos. Y uno de los principales sitios donde se depositan estos complejos antígeno-anticuerpo son en los glomérulos. Por eso, la glomerulonefritis aguda, la glomerulonefritis membrano-proliferativa y las enfermedades renales tienen que ver con este cuadro de hipersensibilidad tipo 3. Muy bien, el ejemplo es la enfermedad del suero. La enfermedad del suero era el prototipo de la enfermedad sistémica debida a inmunocomplejo. Actualmente ya no se ve, pero antiguamente se utilizaba el suero equino para diversas patologías, sobre todo para tratar algunos venenos. Entonces se utilizaba en las personas este suero equino y se ingresaba el suero equino y obviamente que el suero equino actuaba como
como un alergeno y se formaban anticuerpos que formaban estos complejos antígeno-anticuerpo en la persona que se había inyectado este suero. Al cabo de 5 días de la inoculación del suero, los anticuerpos, ¿no?, que se habían sintetizado formaban estos inmunocomplejos. Y como ya sabemos, el inmunocomplejo se depositaba en distintos tejidos y se producía en él una enfermedad sistémica, ¿no? Había daño de los vasos sanguíneos, por ejemplo, los vasos en la piel, se producían úlceras en las piernas, úlceras dolorosas, se producía daño renal por una glomerulonefritis, porque estos complejos antígenos-anticuerpos se depositaban en los glomérulos, produciendo daño renal. Se producía daño en las articulaciones de la persona, produciendo cuadros de dolor intenso por la artritis que se producía en ellos. Se producía grandes crecimiento de los ganglios, sobre todo axilares y ganglionares, inguinales en la persona que tenía. Entonces, toda esta patología al principio no se sabía por qué se producía, no entendían, solo sabían que se inyectaban el suero equino y que la persona hacía una enfermedad sistémica, ¿no? Pero ya con el tiempo se ha descubierto por qué ha sido, y bueno, actualmente ya no utilizamos este suero, ¿no?, pero ha quedado como una enfermedad prototipo de este cuadro de hipersensibilidad. Lo que sí vemos, por ejemplo, ahora es las enfermedades que tienen que ver con las glomerulonefritis, con inmunocomplejos. Por ejemplo, las personas que tienen lupus eritematoso sistémico, vamos a ver que ellas también se generan estos anticuerpos y son personas que terminan con una enfermedad renal, con un daño renal, con una glomerulonefritis y una enfermedad renal terminal, y al final son candidatos para un trasplante renal. Y muchos de estos pacientes terminan con estos cuadros de enfermedades renales terminales. Pasamos a la hipersensibilidad tipo 4. Esta hipersensibilidad tipo 4 es la reacción más lenta, ¿correcto? Las otras, como ustedes vieron, la reacción tipo 1 aparecía en los primeros minutos, ¿no?, porque directamente se liberaban los componentes al torrente sanguíneo. Las otras reacciones son un poco más lentas, pero la reacción tipo 4, que es la más lenta de todas, dura un promedio de un par de días. Entonces, en esta hipersensibilidad también se requiere sensibilización previa. Y aquí ya no actúan las inmunoglobulinas, sino los linfocitos, que liberan linfocinas, que generan una respuesta inflamatoria al destiempo. Aquí se suele producir una reacción por contacto a través de la piel. Nosotros vamos a tener en esta hipersensibilidad tipo 4, hay dos formas en las cuales puede reaccionar el organismo. La primera, mediada por los linfocitos TH1, los cuales van a liberar linfocinas, ¿no?, para reclutar células inflamatorias, entre ellas principalmente una célula, que es el macrófago. Entonces se van a generar grandes cantidades de macrófagos que van a ir al sitio en que entra en contacto con el alergeno. Y también va a actuar aquí el interferón, que va a producir también destrucción del tejido. Va a producirse grandes cantidades de macrófagos y destrucción del tejido, produciendo algo que ustedes conocen, los famosos granulomas. Entonces, en esta reacción de hipersensibilidad tipo 4 se generan granulomas que aíslan al alergeno. Si no lo puedo destruir, al menos lo aíslo y lo separo, ¿correcto? Se producen entonces los granulomas. Esta reacción está mediada por los linfocitos TCD4. Recuerden eso, porque en un ratito en los cuadros de inmunodeficiencia van a ver la relación que tiene esta célula con la formación de granulomas, ¿correcto? La otra forma es, si no lo puedo, no lo aíslo, lo destruyo. Entonces aquí intervienen factores del complemento que van a destruir al alergeno, ¿no?, produciendo necrosis tisular. Y eso está mediado por los linfocitos TCD8. Entonces, aquí en los cuadros de hipersensibilidad tipo 4, el antígeno procesado por los macrófagos va a generar una serie de sustancias, como las quimiosinas, que van a reclutar macrófagos
al sitio donde se necesita. Los macrófagos van a ir directamente a un sitio específico, donde entró en contacto la piel con el alergeno. El interferón, que va a activar macrófagos aumentando la liberación de mediadores de la inflamación, ¿no? El factor de necrosis tisular, que como su nombre lo dice, va a producir destrucción local del tejido, ¿no? Y las colonias de granulocitos y macrófagos que van a producir mayor producción de monocitos por las células madres de la médula ósea. ¿Esto para qué? Para que se produzca mayor cantidad de macrófagos para que vayan al sitio donde se necesita. ¿Cuál es el resultado final de la activación de todos estos factores? La formación de un granuloma. ¿Correcto? Ustedes ya han visto este granuloma tuberculoso, ¿no? Que tenía, por ejemplo, necrosis gaseosa en el centro, una corona de macrófagos transformados o células epitelioides, una corona de linfocitos y nuestra célula de lámina. Para que esto se produzca, se ha producido este cuadro de hipersensibilidad tipo 4. ¿Correcto? Entonces, las enfermedades que pertenecen a este grupo son todavía más infrecuentes. Tenemos la neumonitis por hipersensibilidad, los granulomas por organismos intracelulares, las encefalomielitis por vacunación antirrábica y algunas otras enfermedades como hipersensibilidades medicamentosas que pueden haber, que son muy escasas, ¿no? Entonces, la mencionamos, ¿no? Porque es un tipo de hipersensibilidad, pero es la menos frecuente y la más tarde. En este caso, el ejemplo que les he traído es la reacción a la tuberculina. Muy bien, ¿qué nos dice la teoría? Que para que haya una reacción de hipersensibilidad, el paciente tiene que haber estado sensibilizado previamente. Entonces, ¿qué hago yo con la tuberculina? Que es una inyección, ¿no?, que se va a utilizar de manera intradérmica como un componente lipopolisacárido que se ha obtenido de un bacilo de la tuberculosis. Entonces, si el individuo está previamente sensibilizado y entra en contacto con la inyección de la tuberculina, al cabo de 8 a 12 horas va a producirse en la zona donde se inyecta un enrojecimiento, después una induración, una pápula, que va a alcanzar su máximo efecto, como ustedes ven, entre las 24 y 72 horas, es decir, entre un día a 3 días. ¿Correcto? Porque el individuo ha sido previamente sensibilizado. Si yo inyecto esta tuberculina a un paciente que no ha tenido contacto con la tuberculosis, ¿se producirá algo en su brazo? No, no ha sido previamente sensibilizado. Entonces, la reacción de la tuberculina me indica a mí que el paciente ha tenido contacto previo con la tuberculina. Para eso lo utilizo. ¿Y qué pasa en la zona donde se produce la induración, el enrojecimiento? Pues en esa zona se comienzan a reclutar células mononucleares, o sea, macrófagos, que van a llegar al tejido celular subcutáneo, células inflamatorias, destrucción del tejido y el famoso granuloma. ¿Correcto? Entonces, para eso me sirve la reacción de la tuberculina, para ver si ha tenido contacto previo o no el paciente con este bacilo. Muy bien, terminamos las reacciones inmunitarias excesivas, ¿no? Y pasamos a las respuestas inmunitarias insuficientes. Cuando mi sistema inmune ya no actúa de manera correcta, sino más bien ya deja de actuar. Aquí tenemos las famosas inmunodeficiencias, ¿no? Que son enfermedades en las cuales, como hemos dicho, nuestro sistema inmune deja de actuar. Y tenemos dos tipos, las inmunodeficiencias primarias o congénitas, que se producen por una alteración genética que va a llevar a que alguna célula o algún componente de mi sistema inmune no funcione. Puede ser mis linfocitos T, que ya no se activan, mis linfocitos B, que no producen inmunoglobulinas, ambos u otro componente del sistema inmune. Y también tenemos las inmunodeficiencias secundarias o adquiridas, que aparecen a lo largo de la vida del paciente por algún proceso que tenga, ¿no? Cuando hablamos de inmunodeficiencias adquiridas, al instante pensamos en SIDA, ¿no? Porque fue una epidemia que hubo y que nos enseñó mucho de esas inmunodeficiencias, pero no es la única. Desde estados de malnutrición, enfermedades del sistema inmunológico como las leucemias,
¿no? O los trasplantes, vamos a ver que las inmunodeficiencias secundarias son más de lo que pensamos nosotros. Entonces, las inmunodeficiencias primarias, esas inmunodeficiencias congénitas que tenemos, ¿no? Pueden ser deficiencias de tipo humoral. Cuando hablamos de deficiencia humoral, estamos hablando en relación a los linfocitos B, que son los que generan las inmunoglobulinas y que nos defienden contra procesos principalmente bacterianos. Tenemos las deficiencias celulares, que tienen que ver con los linfocitos T, que son las células que directamente van a la zona donde está el alergeno, ¿no? Para entrar en contacto con él. Tenemos las deficiencias combinadas, en donde hay alteración tanto de la deficiencia humoral, celular, deficiencias fagocitarias, en las que hay alguna alteración de los macrófagos, y deficiencias del complemento. De todas estas deficiencias, la más frecuente que existe, la deficiencia de los anticuerpos, o sea, la deficiencia de tipo humoral en el 65%, las deficiencias combinadas de anticuerpos y células T en un 15%. Estas generalmente suelen ser letales, ¿no? Las deficiencias de los macrófagos en un 10%, las deficiencias de los linfocitos T en un 5% y las deficiencias de complemento en un 5%. Muy bien, entonces la prevalencia de esta patología son patologías poco frecuentes. Tenemos, por ejemplo, la deficiencia de la inmunoglobulina A selectiva, que es dentro de estas patologías una de las más frecuentes. En uno por cada 500 nacidos vivos. Tenemos, que es la más frecuente que existe, ¿no? Las inmunodeficiencias primarias se diagnostican en niños, principalmente a partir de los 6 meses en adelante, hasta los 2 años. ¿Por qué no antes de los 6 meses si ha nacido con esta patología? Porque normalmente la lactancia materna traspasa anticuerpos de la madre al niño y mantiene esa defensa mientras exista la lactancia materna. Entonces, antes de los 6 meses, difícil diagnosticarle en un niño esta patología. Tiene una incidencia un poco mayor en varones. Miren, por cada 5 niños, solamente una niña que tenga este tipo de inmunodeficiencia primaria. Estos niñitos van a tener una frecuencia aumentada a las infecciones, van a tener infecciones graves que duran de manera prolongada, van a depender mucho de los antibióticos y van a tener infecciones por microorganismos raros. Estas personas que tienen estos cuadros de inmunodeficiencias tienen mayor susceptibilidad a las infecciones, a no tener su sistema inmune adecuado, y susceptibilidad a tener determinados tipos de cánceres, entre ellos leucemias. Entonces, hay relación entre ellos. Las enfermedades, las inmunodeficiencias primarias tienen necesariamente una anomalía específica. Por ejemplo, acá tenemos el síndrome de Guillain-Barré, que se caracteriza por tener una delección en el cromosoma 22 y que va a generar un trastorno en cuanto a estructuras, ¿no? A nivel de la carita, a nivel de los pabellones auriculares, a nivel de diversas alteraciones, y entre ellos una aplasia del timo, donde los linfocitos T tienden a terminar su desarrollo final. Por eso, en estas personas con síndrome de Guillain-Barré que tienen esta anomalía específica, van a tener un defecto inmunológico principalmente en sus linfocitos T. Hay otras alteraciones como la deficiencia de los complejos mayor de histocompatibilidad, en los cuales son células presentadoras del antígeno y por lo tanto va a haber una alteración, ¿no? Una anomalía específica que va a generar que no se produzcan los linfocitos T, CD4, CD8 de manera adecuada, ¿no? O otras patologías como la agamma-globulinemia ligada al cromosoma X, que es una patología de varones, en las cuales hay pérdida de una tirosina kinasa que no va a permitir que los linfocitos B se desarrollen de manera adecuada, produciendo una alteración de tipo humoral. Entonces, cada patología, cada síndrome tiene una anomalía específica, y hablar de todos ellos, pues,
nos demoraríamos bastante tiempo en hablar de cada una de las patologías, por lo cual he escogido un tipo de deficiencia humoral, un tipo de inmunodeficiencia celular, para que ustedes puedan entender la diferencia entre uno y otro. Y obviamente los más comunes y más representativos. Entonces, recordemos que nuestras células del sistema inmune nos defienden para determinados tipos de agentes externos. Nuestros linfocitos B, que son los que generan anticuerpos, nos defienden principalmente de las bacterias. Por eso, cuando nosotros utilizamos una vacuna, nos ponen parte, proteínas de las bacterias, para que nosotros ¿qué hagamos? Generemos anticuerpos. Y nos defendamos de esta manera contra esa bacteria que queremos defender, ¿no? Entonces, los linfocitos B tienen una mayor producción de anticuerpos para que nos defiendan de las bacterias. Los linfocitos T, en cambio, nos defienden generalmente de virus, hongos, parásitos y principalmente micobacterias. Los macrófagos nos defienden de las bacterias, de los hongos, de las micobacterias. El sistema del complemento actúa principalmente en agentes bacterianos y las células natural killer nos defiende principalmente de los virus. Entonces dependerá de cuál de estas células esté afectada para que se vea una mayor susceptibilidad a determinado tipo de infecciones. Dicho esto, las inmunodeficiencias de tipo humoral, en las cuales mis linfocitos B son los alterados, se van a caracterizar por tener niveles muy bajos de inmunoglobulinas. Recordemos otra vez, el linfocito B genera anticuerpos, genera inmunoglobulinas. Y estos pacientes que tienen baja cantidad de inmunoglobulinas tienen escasa respuesta a las vacunas, menor número de linfocitos B, o si es que tienen linfocitos B inmaduros que no completan su desarrollo adecuado, y por lo tanto la complicación de las inmunodeficiencias humorales será infecciones bacterianas. ¿Correcto? Estas personas que van a tener otitis, sinusitis, neumonías de tipo bacteriana, infecciones que nosotros podríamos tener estafilococos en la piel que no nos van a producir mayor alteración, pero en este niño ese estafilococo o ese estreptococo le va a producir una infección severa porque él no tiene anticuerpos contra este tipo de infecciones. Entonces, el ejemplo que les he traído de este tipo de inmunodeficiencia humoral es la agamaglobulinemia ligada al cromosoma X o enfermedad de Butón, que es una forma frecuente de tener una ausencia prácticamente completa de todas las inmunoglobulinas. Esta patología está ligada al cromosoma X, por lo tanto, es una patología limitada a hombres principalmente. Aquí se ha producido una mutación del gen BTK, que es una tirosinquinasa imprescindible para que mi linfocito B madure y complete su transición para poder transformarse en una célula plasmática que produzca inmunoglobulina. Como esta mutación ha generado una tirosinquinasa alterada que no permite que mi célula B se transforme en una célula madura, no se forman anticuerpos en esta persona. Por lo tanto, la característica de esta agamaglobulinemia es la ausencia casi total de inmunoglobulinas en esta persona. El resultado de esta persona es que desde muy chiquita, alrededor de los 6 a 9 meses, comienza con infecciones recurrentes, ¿no? Generalmente por gérmenes como estafilococos que se encuentran en la piel, que son inocuos para la mayoría de nosotros, pero para ellos le va a generar infecciones en todas las zonas que están en contacto, produciendo conjuntivitis, faringitis, otitis, bronquitis, neumonías y otras cosas. Sin embargo, en estas personas, las infecciones virales y las infecciones micóticas tienen un curso normal. ¿Por qué tienen un curso normal? Porque sus linfocitos T se encuentran normales, sus macrófagos están normales y lo permiten defender contra este tipo de infecciones. ¿Correcto? Solamente las infecciones
no tiene cómo defenderse porque su sistema inmune está alterado. Las inmunodeficiencias celulares. Aquí los alterados son los linfocitos T. Y las complicaciones de estas personas, ¿qué serán? Infecciones virales y micóticas, principalmente oportunistas, ¿correcto? Y tendrá reacciones de hipersensibilidad retardadas. ¿Por qué? Recuerden ustedes que los linfocitos T actuaban como presentadores y los linfocitos TC4 tenían que ver con la formación de los granulomas. Entonces, en ellos estas reacciones ya se encuentran retardadas. ¿Qué vamos a ver aquí? ¿Cuál es el ejemplo que les estoy poniendo? El síndrome de DiGeorge, que se produce una hipoplasia o aplasia tímica. Aquí hay una elección genética en el cromosoma 22 por una herencia autosómica dominante que lleva a una alteración, como ven ustedes ahí en la cara de este niñito, una alteración en su carita, con su boquita abierta, con sus orejitas no alteradas, ¿no? ¿Y qué ha llevado esto a una alteración, una falta de desarrollo entre la tercera y cuarta hendidura faríngea, que se encargaba embriológicamente del desarrollo del timo, de las glándulas paratiroideas, de las células claras de la tiroides y del último cuerpo branquial? El resultado de esta alteración genética es que el timo no se desarrolla de manera correcta. Entonces queda reducido a un timo hipoplásico que no permite que los linfocitos T se desarrollen de manera correcta y lleguen a un estadio maduro. Entonces, en estas personas que tienen esta alteración del timo, van a tener una serie de defectos genéticos, desde su carita hasta defectos congénitos en el corazón y los grandes vasos, pero lo estamos mencionando aquí porque este niño va a tener niveles muy bajos de linfocitos T y por lo tanto va a tener una alta frecuencia en infecciones virales y micóticas, ¿no? Sin embargo, las infecciones bacterianas en estos pacientes con este síndrome de DiGeorge tienen su curso normal, porque ellos sí tienen anticuerpos y pueden generar una defensa contra las infecciones bacterianas, ¿correcto? Entonces, nuestro sistema inmune no es que a todos actúe por igual, dependerá de la célula afectada, del tipo de inmunidad afectada. Y también tenemos las inmunodeficiencias humorales y celulares juntas. O sea, no tienen defensas ni contra bacterias, ni contra virus, ni contra hongos. Estas infecciones son letales en los primeros años. Es un paciente prácticamente un niño, que le dicen un niño burbuja, que cualquier infección lo puede matar. Entonces, la gran mayoría fallece en edades muy tempranas, antes de los 2 años, por cualquier tipo de infección sobreagregada. Y sobre todo agentes oportunistas. Muy bien, terminamos con las inmunodeficiencias primarias. Pasamos a las inmunodeficiencias secundarias o adquiridas. Estas no se deben a alteraciones genéticas, sino como su nombre lo dice, se adquieren en algún momento de la vida, ¿no? Y nosotros dijimos al principio que pensamos pues siempre en el VIH, ¿no? Es nuestra enfermedad de referencia. Sin embargo, las inmunodeficiencias secundarias son más frecuentes de lo que pensamos. Miren acá, hay condiciones fisiopatológicas que condicionan que tengamos una inmunodeficiencia. Por ejemplo, la edad. Las personas ancianas, ustedes han visto que su piel, sus mucosas se vuelven secas, se agrietan, se lastiman fácilmente. O sea, sus defensas físicas se dañan a lo largo de la vida por el problema del envejecimiento. Disminuyen sus funciones, su repertorio celular disminuye y tienen disminución en la fagocitosis, en la presentación de alergenos, en fin, ellos son personas ya con un tipo de inmunodeficiencia secundaria por la misma edad. El embarazo en las mujeres durante esta etapa, también la progesterona va a inhibir la proliferación de distintas sustancias y células del sistema inmune que las condiciona a tener determinadas infecciones. Por ejemplo, las embarazadas tienen infecciones por cándida, muy frecuente en ellas. ¿Correcto? El estrés, ¿cuándo no han escuchado ustedes que el estrés genera, por ejemplo, la aparición de herpes en las personas que tienen, ¿no? Y infecciones virales también respiratorias. Entonces, todas estas condiciones fisiológicas generan un cuadro de inmunodeficiencia
secundaria. Condiciones patológicas como por ejemplo la diabetes mellitus, que es una enfermedad tan común ahora en nuestro día, genera disminución de neutrófilos y presencia de infecciones micóticas como candidiasis, por ejemplo, ¿no? La desnutrición, enfermedades digestivas como la cirrosis o enfermedades renales como el síndrome nefrótico, la insuficiencia renal, personas sometidas a hemodiálisis o diálisis peritoneal, personas con enfermedades hematopoyéticas, las personas que tienen una leucemia, un linfoma, un mieloma, de por sí son enfermedades que condicionan a una inmunodeficiencia. Ya son personas con una inmunodeficiencia, ¿no? Las personas que tienen enfermedades de tipo autoinmune, como el lupus eritematoso sistémico, o las personas que tienen un cáncer, porque los cánceres liberan sustancias inmunosupresoras sobre las células natural killer para que disminuya la reacción contra el tumor. Entonces, una persona que tiene un cáncer de mama, un cáncer que tiene de colon, cualquier cáncer, de por sí es una persona con una inmunodeficiencia. Las personas que tienen infecciones virales, que ahí entra el VIH, pero no solamente esta, también tienen daño de sus células, principalmente el VIH, su zona donde actúa es el sistema inmune. Las personas que utilizan inmunosupresores, ¿no? O inmunomoduladores, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen enfermedades autoinmunes requieren utilizar inmunomoduladores para disminuir esa respuesta, esta reacción alterada que tienen de su sistema inmune. O las personas que tienen un trasplante renal, por ejemplo, y tienen que preservar este órgano trasplantado, requieren tener un tratamiento inmunosupresor. Entonces, en todos ellos ya tenemos que, de por sí, el tratamiento es disminuir a su sistema inmunológico para que no rechace el órgano o para que su enfermedad autoinmune se regule. Entonces, son pacientes ya con inmunodeficiencia. Los que tienen traumatismo severo, como politraumatizados o los grandes quemados, que también tienen ese tipo de alteraciones. Y finalmente, las personas que tienen alguna exposición a un agente ambiental, como radiaciones, por ejemplo, las personas que sufren radiaciones tienen cuadros de inmunodeficiencia. Los que están en contacto con tóxicos, por ejemplo, los que reciben una quimioterapia, son personas que ya tienen disminuido su sistema inmunológico y pueden tener una infección secundaria. Los que están en contacto con pesticidas, con metales pesados o metales. El ejemplo que les he traído aquí es el SIDA, que ya ustedes saben, es una enfermedad retroviral que fue epidémica en algún momento y que básicamente tenía infecciones por gérmenes oportunistas, neoplasias secundarias como el sarcoma de Kaposi y enfermedades neurológicas, ¿no? ¿Por qué el SIDA fue tan importante? Porque este retrovirus tenía el sistema inmunológico como su objetivo principal. ¿Y cuál de todas las células? El linfocito TSD4. Es el linfocito TSD4 que me ayudaba para las infecciones virales y también para las micóticas y también para las micobacterias. Si ustedes recuerdan, en la hipersensibilidad tipo 4 les hablé del linfocito TSD4 que actuaba en la formación de granulomas. Ahora, actualmente se ve que los pacientes con SIDA que tienen tuberculosis se potencia su enfermedad, porque no tienen forma de producir granulomas debido a que el SIDA está actuando y destruyendo sus linfocitos TCD4 que también actúan en esta hipersensibilidad retardada. Entonces ahí hay una sinergia. Entonces el SIDA actúa sobre los linfocitos TCD4 que van disminuyendo a lo largo de la infección y de la seroconversión, y cuando llega por debajo de 500 unidades de células CD4, comienza la fase de los síntomas. Síntomas por distintas infecciones oportunistas hasta llegar a niveles por debajo de 200, en donde entraba ya la fase SIDA, donde ya veíamos infecciones pues, que nunca van a dar a una persona que tiene su sistema inmunológico adecuado. Infecciones rarísimas en ese momento, como por ejemplo por toxoplasma, por neumocitis carini, que producía un tipo de neumonía fulminante en estos pacientes que fallecían por esto, por criptococos, por cándida, ¿no? Por herpes virus, por citomegalovirus, o sea, infecciones, ¿no? En ellos bastante fuertes por estos gérmenes oportunistas. Y comenzaban también a aparecer neoplasias.
sarcoma de Kaposi, linfomas, no Hodgkin y ellos, que alteraban todo su sistema inmune. Entonces, cuando el sistema inmune se altera, hay cuadros de hipersensibilidad, hay inmunodeficiencias, hay enfermedades neoplásicas como las que ustedes ven, y hay enfermedades autoinmunes. Entonces, nuestro sistema inmune es bastante complejo. La última parte del sistema inmune es la respuesta inmunitaria inadecuada. O sea, ya no es que actúa de manera exagerada ni de manera insuficiente. Ahora, nuestro sistema inmune no sabe qué es lo propio ni sabe qué es lo extraño y reconoce a nuestro organismo como extraño. Entonces, genera anticuerpos contra nuestro propio cuerpo, produciendo enfermedades de tipo autoinmune, ¿no? Entonces, el mecanismo de control que existía aquí se ha alterado y comienza a producir anticuerpos contra nuestro propio organismo, produciendo dos tipos de enfermedades. Puede producir enfermedades autoinmunitarias sistémicas, en donde no hay un órgano específico que ataca. Por ejemplo, puede producir una polimiositis, un daño a diversos músculos, ¿no? Puede ser a la actina, a la miosina, produciendo un daño sistémico en todos los tejidos. Puede producir cuadros de artritis, produciendo destrucción de articulaciones diversas a nivel de las muñecas, de las rodillas, de los codos, de las intrafalángicas, produciendo un cuadro diseminado. Produciéndose aquí el ejemplo que les voy a dar al final de la clase, es el lupus eritematoso sistémico, que es el prototipo de enfermedad autoinmunitaria sistémica. O también puede producir enfermedades localizadas, como por ejemplo enfermedades como la diabetes mellitus tipo 1, cuyo órgano blanco es el páncreas, ¿no? Pueden producir la enfermedad de Addison, la tiroiditis de Hashimoto, entre otros. Entonces pueden producir enfermedades sistémicas o pueden producir enfermedades locales. Entre las enfermedades locales, ya muchas de ellas se han estudiado. Por ejemplo, está el famoso vitiligo. Ustedes han visto personas que tienen parte de su cara despigmentada debido a que hay un anticuerpo justamente contra las células pigmentadas de la piel, produciendo la hipopigmentación de zonas en su piel. La tiroiditis, miren acá, la tiroides, se puede producir enfermedades que pueden producir hipotiroidismo o hipertiroidismo. ¿Cómo es esto? Ustedes dirán, veo ahí dos tipos de enfermedades y no se entiende muy bien. En la enfermedad de Graves, lo que se va a producir son anticuerpos contra la TSH, la hormona estimulante de la tiroides, produciendo en ellos que se produzcan grandes cantidades de hormona tiroidea, tratando de estimular a este receptor, produciendo entonces cuadros de hipertiroidismo. Mientras que en la enfermedad de Hashimoto, lo que se produce es un ataque del sistema inmune dirigido contra la glándula tiroides, destruyéndola, produciendo una alteración, daño, destrucción de los folículos tiroideos, reduciendo la tiroides a una glándula que ya no puede tener producción de hormonas, produciéndose un hipotiroidismo. Entonces, como ustedes ven, el ataque puede ser a un órgano, pero puede tener diversas manifestaciones clínicas, ¿no? En la enfermedad de Addison, por ejemplo, hay anticuerpos antiadrenales, ¿no?, que producen daño de la glándula suprarrenal, produciendo cuadros de tipo adrenocorticoide. En el estómago se puede producir una gastritis autoinmune, porque se producen anticuerpos contra el factor intrínseco y las células parietales, produciendo daño de la mucosa gástrica, produciendo una gastritis atrófica, la cual no va a producir la absorción de la vitamina B12, llevando un cuadro de anemia perniciosa. La diabetes mellitus, que se produce anticuerpos contra las células beta, produciendo cuadros de diabetes, o la miastenia gravis, que tiene anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, produciendo debilidad muscular y fatiga. Entonces, como ustedes ven, este capítulo es bastante amplio de enfermedades. ¿Por qué se producen las enfermedades de tipo autoinmune? Estas enfermedades se tienden a producir, no se sabe exactamente cuál es el mecanismo, pero la teoría actual es que tiene que ver con la permeabilidad intestinal. ¿Qué significa?
que cuando la permeabilidad del intestino está alterada, permite el paso de antígenos desde el intestino hasta el torrente sanguíneo. Y estos antígenos se reconocen como extraños y pueden generar anticuerpos que de manera errónea comparten algunas similitudes, algunas proteínas contra tejidos de nosotros, produciendo esa alteración en la formación de anticuerpos con nuestras propias células. Se cree que pueden deberse, por ejemplo, esta permeabilidad alterada a ciertas bacterias intestinales, a la gliadina, que es una fracción proteínica del gluten. Ahora estamos con que comamos alimentos que no tengan gluten, justamente porque una de las teorías piensa que esta podría ser una sustancia que puede desencadenar este tipo de enfermedades. Otras, por ejemplo, es el uso indiscriminado de antibióticos que alteran la flora intestinal y pueden llevar a que esa disminución de las bacterias pueda permitir el paso de algunos antígenos hacia el torrente sanguíneo y producir esa alteración. Entonces se cree que de alguna manera esta es la teoría que se toma como vigente actualmente, ¿no? Muy bien, las enfermedades de tipo autoinmune son enfermedades que tienen una asociación familiar, predominan en las mujeres, principalmente si es una patología más que predomina en mujeres, que pueden tener manifestaciones clínicas sistémicas o específicas, dependerá del tipo de patología. En el tejido dañado hay una infiltración de células mononucleares, principalmente nuestros linfocitos T atacan el órgano que se requiere y se forman concomitantemente anticuerpos. Entonces, en un individuo que tiene esta patología puede haber concomitancia de varias enfermedades en un mismo individuo. La epidemiología es bastante poco frecuente. En estudios en Estados Unidos, que son países donde se han llevado los mayores estudios, se ha visto que se puede afectar entre un 3 a un 5% de la población en general, siendo las enfermedades más frecuentes la tiroiditis de Hashimoto, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren y la enfermedad de Addison principalmente. Entonces, esas son las patologías más frecuentes que existen. El ejemplo que les voy a dar es el lupus eritematoso sistémico, que es la enfermedad prototipo de las enfermedades autoinmunes que existen, en donde va a haber inflamación y daño de los tejidos por el sistema inmune. Aquí voy a pasarme porque ya entiendo que estoy un poquito de contra el tiempo, ¿no? ¿Dónde está el cuadrito que tenía? Esto ya está. En la enfermedad de lupus eritematoso sistémico, ¿qué ocurre? En esta enfermedad hay una concomitancia de patología del sistema inmune. La primera de ellas es que en esta patología se va a producir una hipersensibilidad tipo 3. ¿Qué significa esto? Que se forman complejos inmunes. ¿Se acuerdan? El antígeno se unía al anticuerpo y formaban complejos inmunes que viajaban a través de la circulación, llegaban a los tejidos y en los tejidos producían una destrucción tisular. Entonces, una persona con esta enfermedad va a tener una nefritis lúpica debido a esta hipersensibilidad tipo 3. Va a tener cuadros de vasculitis, porque se deposita en los vasos de la piel produciendo daño, produciendo úlceras. Va a tener cistitis a nivel de la vejiga debido al depósito de estos complejos inmunes. Va a tener neumonitis y así sucesivamente. Entonces va a tener una serie de inflamación sistémica debido al depósito de estos inmunocomplejos. Dos, va a tener la formación de autoanticuerpos, es decir, a través de este mecanismo desconocido genera anticuerpos contra sus propias células, produciendo cuadros de hipersensibilidad tipo 2. Ojo, entonces va a producir anticuerpos contra sus glóbulos rojos, produciendo anemia hemolítica. Va a producir anticuerpos contra sus plaquetas, produciendo trombocitopenia. Va a tener neutropenia y así sucesivamente. Miren, tenemos hipersensibilidad tipo 3, le agregamos hipersensibilidad 2 y encima vamos a tener el efecto del daño de estos anticuerpos. Significa que va a generar anticuerpos, por ejemplo, contra la beta-2-glicoproteína, que es un anticoagulante. Si se generan anticuerpos contra esta sustancia, va a favorecerse ¿qué cosa? Trombosis. Entonces, los anticuerpos de por sí dañan una estructura, una proteína que tenía una función específica
y se comienzan a producir mayores alteraciones. Entonces, en esta persona que tiene su sistema inmune alterado totalmente con estos tipos de hipersensibilidad debido a la presencia de autoanticuerpos, se van a producir en ellos una serie de alteraciones, derrame pleural, ¿no? Que va a tener una serositis, pericarditis, nefritis lúpica, artritis, eritema en alas de mariposa, que es un eritema característico debido a un daño solar, o sea, tiene una hipersensibilidad al sol que produce esta reacción eritematosa justamente en su cara, que es esta de aquí. Acá ustedes pueden ver cómo esta persona tiene todo este eritema en su carita, ¿no? Entonces, el cuadro final del lupus eritematoso sistémico es terminar con un daño renal, porque todos estos complejos antígeno-anticuerpo van a terminar quedándose a nivel de los glomérulos y produciendo un cuadro de glomerulonefritis, ya sea lúpica, proliferativa. Hay diversos tipos de glomerulonefritis, pero ustedes quédense con el término de lúpica. Entonces, cuando uno estudia estos riñones y ve, los riñones están llenos de estos complejos antígeno-anticuerpos. Este es un estudio de inmunofluorescencia para ver la presencia de estos complejos antígeno-anticuerpos. Y con métodos de microscopio electrónico se puede ver cómo todo esto se ha depositado a lo largo de su glomérulo, produciendo esta alteración. Entonces, como ustedes ven, el sistema inmune es bastante complejo. Hay reacciones de todo tipo, ¿no? Desde cuadros exagerados, desde cuadros insuficientes y desde cuadros alterados, que es la última parte de la clase. ¿Listo? Aquí me quedo con ustedes. Gracias.